En mayo de 1565, el Imperio Otomano envió 40.000 de sus mejores soldados para capturar una pequeña isla defendida por solo 500 caballeros. Los turcos llevaron 80 cañones de asedio, incluidos 2 monstruos que disparaban bolas de piedra de 70 kilos. Esperaban conquistar Malta en 2 semanas. 4 meses después, estaban usando los cuerpos de sus propios compañeros muertos como sacos de arena. Los caballeros, por su parte, lanzaban cabezas humanas como proyectiles, y las fosas se tiñeron de rojo con una mezcla de sangre, aceite hirviendo y grasa humana derretida. Aquello no fue un simple asedio, fueron 4 meses de combate brutal, salvaje y desquiciado, donde ambos bandos olvidaron cualquier regla de guerra y convirtieron la isla en un infierno. Al final de esta historia entenderás cómo 500 caballeros y 6.000 civiles malteses resistieron al imperio más poderoso del mundo usando tácticas tan crueles que los sobrevivientes otomanos se negaron a hablar de lo que habían visto. Sabrás por qué los caballeros comenzaron a usar cabezas humanas como munición, cómo convirtieron sus desechos en armas y por qué los ingenieros turcos se negaban a acercarse a los muros, no por miedo a morir, sino por miedo a cómo morirían. Esta es la historia del asedio de Malta, donde la guerra medieval alcanzó su punto máximo de brutalidad. Para entender el contexto, en 1565, el Imperio Otomano controlaba casi todo el Mediterráneo. Bajo el mando de Solimán el Magnífico, habían conquistado Hungría, sitiado Viena, dominado el norte de África y su marina gobernaba los mares. Solo había un problema, una diminuta isla entre Sicilia y África, controlada por una reliquia del pasado, los caballeros hospitalarios, también conocidos como los Caballeros de San Juan. Eran cruzados expulsados de Tierra Santa 3 siglos antes que ahora actuaban como piratas sagrados atacando barcos musulmanes desde Malta. Los lideraba Jean de Valette, un noble francés de 71 años que había pasado un año como esclavo de galeras tras ser capturado por piratas berberiscos. Hablaba árabe, turco, y había matado a tantos musulmanes en batallas navales que las madres otomanas usaban su nombre para asustar a sus hijos. Cuando los espías avisaron que la flota turca se acercaba, Valette contaba con 500 caballeros, unos 6.000 milicianos malteses y 3 fortalezas que los ingenieros decían que no resistirían ni una semana. El ejército otomano estaba comandado por Mustafa Pachá, quien había conquistado Rodas a esos mismos caballeros 40 años antes, y por el almirante Piali Pachá, con una flota de 200 barcos. Traían 40.000 hombres, entre ellos 6.000 genízaros, tropas de élite, fanáticos convertidos al Islam desde niños y entrenados como máquinas de matar. También venía Dragut, el pirata más temido del Mediterráneo, que conocía cada debilidad de Malta porque la había saqueado durante décadas. Los turcos desembarcaron el 18 de mayo de 1565 esperando una victoria rápida. Malta no tenía recursos naturales, ni agua salvo por cisternas, ni alimentos. Los caballeros tenían 3 fortalezas, San Elmo, que protegía el puerto, y Virgo y Sengea como principales defensas. San Elmo debía caer en 3 días, resistió 31. Lo que ocurrió allí marcó el tono del asedio. Los turcos usaron sus cañones, incluidos 2 gigantes de bronce llamados el Basilisco y el Destructor de Cristianos, que disparaban bolas de piedra de 70 kilos, lanzando 7.000 proyectiles al día. Los muros se desmoronaban, pero por la noche los caballeros recogían las balas, las calentaban al rojo vivo y las devolvían al enemigo para incendiar sus tiendas y su pólvora. Cuando los muros comenzaron a ceder, los caballeros hicieron algo impensable, tomaron prisioneros turcos, los mataron, drenaron su sangre y la mezclaron con arcilla y cal para fabricar un cemento que sellaba las grietas. Cuando se quedaron sin prisioneros, usaron los cuerpos de sus propios muertos, rellenando los huecos con tierra y piedras, convirtiéndolos literalmente en parte del muro. Los turcos atacaban fortificaciones hechas de cadáveres humanos. Y lo peor estaba por venir. Los caballeros tenían un arma secreta, fuego griego, una especie de napalm medieval cuya receta se perdió para siempre. Su versión estaba mezclada con grasa humana derretida de los turcos muertos, lo que hacía que se pegara a la piel y no pudiera apagarse con agua. Vertían esta sustancia sobre los atacantes, convirtiéndolos en antorchas vivientes que, al huir, propagaban el fuego entre sus propias filas. El primer gran asalto a San Elmo fue el 3 de junio. Los genízaros atacaron al amanecer, convencidos de que los defensores estaban agotados, pero encontraron caballeros que habían convertido la defensa en un arte de crueldad. Tenían aros de fuego, ruedas de madera empapadas en aceite y brea encendidas, que hacían rodar sobre los turcos amontonados. Usaban rudimentarios lanzallamas llamados trompetas de fuego que lanzaban chorros de aceite ardiente a 10 metros. Tenían vasijas de cal viva que cegaban a cualquiera que estuviera cerca al romperse.
Pero lo más temible eran ellos mismos. No eran soldados comunes, eran fanáticos religiosos convencidos de que morir luchando contra musulmanes garantizaba el cielo. Cuando los turcos rompían los muros, los caballeros los abrazaban y se lanzaban con ellos al vacío para morir juntos. Combatían con tal ferocidad que incluso los genízaros quedaron horrorizados. Cuando los muros de San Elmo comenzaron a colapsar, los caballeros inventaron nuevas atrocidades, llenaban proyectiles huecos con gatos salvajes y los disparaban a las trincheras enemigas. También cargaban los cañones con cadenas, clavos y vidrios rotos, convirtiéndolos en enormes escopetas. Y cuando se quedaron sin balas, comenzaron a usar cabezas humanas. Cortaban las de los soldados turcos recién muertos y las disparaban de vuelta. El impacto psicológico fue devastador. Los otomanos veían venir hacia ellos las cabezas de sus propios compañeros, hombres con los que habían desayunado esa misma mañana. Algunos cráneos incluso llevaban mechas con pólvora, estallando entre las filas y bañando a los supervivientes con los restos de sus amigos. Dragut, el gran corsario, llegó para tomar el mando y mientras inspeccionaba las defensas una bala de cañón rebotó en un muro y le destrozó la cabeza con fragmentos de piedra. Murió lentamente en 4 días, con el cerebro saliéndole del cráneo. Los turcos ocultaron su muerte para evitar el colapso moral, pero los caballeros lo notaron, podían verlo en el pánico de los movimientos enemigos. Cuando San Elmo cayó finalmente el 23 de junio, los turcos habían perdido 8.000 hombres, incluyendo la mitad de sus genízaros. Hallaron 1.500 cadáveres cristianos, pero solo 9 caballeros fueron capturados vivos, y todos murieron horas después por sus heridas. Los comandantes turcos estaban horrorizados. Si una pequeña fortaleza había costado tanto, ¿cuántas vidas costarían las otras? Mustafa Pachá cometió un error fatal. Para aterrorizar a los defensores restantes, mandó decapitar los cuerpos de los caballeros de San Elmo, arrancarles los corazones y crucificarlos en cruces de madera que flotaron por el puerto hacia Birgu. Esperaba provocar miedo. Pero Valete respondió con algo peor. Todos los prisioneros turcos que quedaban en Birgu, cientos de ellos, fueron ejecutados. Sus cabezas se cargaron en los cañones y fueron disparadas de vuelta hacia las líneas otomanas. Pero Valete guardó la cabeza del teniente del comandante turco para un castigo especial. Fue disparada desde el cañón más grande directamente hacia la tienda de mando otomana, justo durante una reunión de oficiales, cayendo sobre su mesa de planificación. Los ojos sin vida miraban fijamente a quienes lo habían conocido. El asedio de Birgu y Sengea se convirtió en una competencia de brutalidad creativa. Los turcos construyeron una enorme torre de asedio sobre barcos para atacar desde el mar. Los caballeros esperaron hasta que estuviera llena de soldados, y luego dispararon proyectiles encadenados que cortaron sus soportes, haciendo que la estructura colapsara y ahogara a cientos. Buceadores turcos intentaron colocar explosivos bajo los muros por la noche, pero los caballeros vertieron aceite sobre el agua y prendieron fuego al mar mismo. Incluso las alcantarillas se convirtieron en armas, canalizaban desechos humanos, animales podridos y cadáveres infectados en grandes contenedores, los calentaban hasta convertirlos en una sopa hirviente y la arrojaban sobre los soldados otomanos que escalaban. Los alcanzados por esto no solo morían, desarrollaban infecciones que se propagaban por los campamentos turcos. La disentería y el tifus mataban a tantos como las espadas. En julio, los turcos lograron abrir una brecha en los muros de Birgu con una mina subterránea que derrumbó toda una sección. Miles de soldados otomanos irrumpieron, pero Valete, con 71 años, tomó una pica y lideró la contraofensiva. Ver al gran maestre luchar personalmente inspiró tanta ferocidad que se vieron caballeros continuar peleando con múltiples flechas clavadas, sosteniendo sus propias entrañas con una mano mientras blandían la espada con la otra. Las luchas en la brecha fueron indescriptibles. Los hombres peleaban sobre túneles hechos de cadáveres, las pilas de muertos tan altas que los combates ocurrían sobre ellos. Existía una última posición defensiva llamada el puesto de la muerte. Cualquier caballero asignado allí sabía que no saldría con vida, se encadenaban a los muros para no poder retirarse ni siquiera si lo deseaban. Los turcos tenían que desmembrarlos para poder avanzar. El calor del verano empeoró todo. Los cuerpos no podían ser enterrados con suficiente rapidez. La isla se convirtió en un osario, con nubes de moscas tan densas que bloqueaban la visión. El hedor era tan insoportable que los hombres vomitaban dentro de sus cascos mientras luchaban. Ambos bandos combatían respirando aire literalmente tóxico, saturado de carne en descomposición. El agua estaba contaminada con sangre y restos humanos. Beberla significaba morir de enfermedad, así que los hombres bebían vino para sobrevivir. Para agosto, ya no quedaba ni rastro de guerra civilizada.
Los caballeros catapultaban cadáveres infectados con peste hacia los campamentos turcos, y los turcos respondían lanzando cabezas cortadas, a veces con mensajes grabados en los cráneos. Los soldados no solo eran asesinados, sino mutilados de forma deliberadamente espantosa como arma psicológica, cuerpos colocados en posiciones obscenas, rostros desollados y estirados sobre escudos, genitales cortados y metidos en las bocas. Los caballeros inventaron armas específicas para causar sufrimiento, lanzas huecas que inyectaban aceite hirviendo en las heridas, flechas con púas diseñadas para arrancar los intestinos al retirarlas, y vasijas llenas de escorpiones y serpientes venenosas que lanzaban entre las filas turcas. Imagina luchar mientras decenas de escorpiones trepan por tus piernas. Incluso los civiles malteses fueron igual de feroces. Las mujeres fingían rendirse para atraer a los turcos a emboscadas donde los niños les cortaban los tendones de las piernas, permitiendo que ellas los remataran a pedradas. Los ancianos, demasiado débiles para pelear, se arrojaban sobre las espadas otomanas para frenar los ataques con sus propios cuerpos. Los sacerdotes bendecían armas cubiertas de excremento para asegurar que las heridas se infectaran. En un episodio legendario, los turcos capturaron una sección del muro y plantaron su bandera. Una mujer maltesa llamada Catarina arrojó a su propio bebé contra el abanderado turco, derribándolo, y luego se lanzó al vacío con la bandera antes que permitir que ondeara sobre Malta. Los caballeros la convirtieron en heroína popular y nombraron un bastión en su honor. Los turcos intentaron recurrir a la guerra psicológica, torturaban a caballeros capturados frente a los muros, pero fuera del alcance de las armas, desmembrándolos lentamente durante horas. Los caballeros respondieron haciendo lo mismo con oficiales turcos, usando conocimientos médicos para mantenerlos vivos y conscientes más tiempo. Ambos bandos competían para ver quién podía hacer que la muerte doliera más. El agua también se convirtió en un arma. Malta no tenía fuentes naturales, solo cisternas de lluvia. Los caballeros envenenaban pozos en zonas que los turcos podrían ocupar, arrojando dentro cadáveres y desechos humanos. Los soldados que bebían de ellos morían de disentería tan violenta que literalmente se vaciaban hasta morir. Los turcos, a su vez, intentaron contaminar el agua cristiana lanzando animales muertos con catapultas. Ambas partes practicaban una forma primitiva de guerra biológica. Los caballeros conocían cada patrón de ataque otomano y preparaban horrores específicos. Cuando los turcos usaban escaleras para escalar, esperaban a que estuvieran llenas y vertían aceite hirviendo mezclado con cal viva, que cegaba y quemaba al mismo tiempo. Contra las torres de asedio, lanzaban vasijas llenas de fuego griego que explotaban en llamas imposibles de apagar. El 7 de agosto tuvo lugar el mayor asalto. Los turcos atacaron por tierra y mar en un esfuerzo final. La batalla duró 9 horas. En un momento, los estandartes otomanos ondeaban sobre los muros de Birgu y la victoria parecía segura. Entonces, Valete jugó su última carta, liberó a los esclavos de galera, prometiéndoles libertad si luchaban. 500 criminales desesperados se unieron al combate, peleando con la furia de quienes no tienen nada que perder. Fue una masacre. Los turcos que lograron subir los muros fueron empujados de nuevo sobre sus propios compañeros que aún escalaban. Los fosos se convirtieron en lagunas de sangre, aceite y restos humanos licuados. Quien caía ahí, se ahogaba en carne y sangre. Los oficiales turcos informaron que muchos soldados se negaban a avanzar, no por cobardía, sino porque el suelo estaba tan cubierto de cuerpos que era imposible caminar. Durante lo peor del combate, ambos bandos llegaron al límite del agotamiento. A veces, la lucha simplemente se detenía porque nadie tenía fuerzas para levantar el arma. Caballeros y turcos se sentaban entre cadáveres a compartir agua, y después de unos minutos, se levantaban para continuar matándose. Peleaban por turnos, no por estrategia, sino porque el cuerpo humano no podía soportar tanta violencia continua. Las provisiones otomanas se agotaban. La disentería y el tifus mataban a cientos cada día. Los soldados comenzaron a desobedecer órdenes, no por miedo a morir, sino por temor a cómo morirían. La moral se desplomó cuando se difundieron rumores de que los caballeros eran caníbales que comían corazones turcos para ganar fuerza. No era cierto, pero después de 4 meses de brutalidad inimaginable, los turcos lo creyeron posible. El 8 de septiembre llegaron refuerzos españoles, apenas 600 hombres, pero los turcos pensaron que eran miles. Mustafa Pachá ordenó la retirada. La mayor expedición militar del Imperio Otomano había sido derrotada por 500 caballeros y una pequeña isla. Dejaron atrás 30.000 muertos. Los caballeros perdieron la mitad de sus hombres y la mayoría de los defensores malteses, pero resistieron. El panorama tras la batalla era apocalíptico.
Malta era un paisaje lunar de ruinas, cráteres y cadáveres. La limpieza llevó meses, los cuerpos eran tantos que fueron quemados en hogueras tan grandes que podían verse desde Sicilia. El suelo quedó tan contaminado de sangre y restos humanos que nada creció durante años. Aún hoy, los arqueólogos encuentran balas de cañón mezcladas con huesos humanos incrustados en los muros de Malta. Suleimán el Magnífico, furioso por la derrota, preparó una fuerza aún mayor para tomar Malta al año siguiente, pero murió antes de que zarpara. El imperio nunca volvió a intentarlo. Los 500 caballeros habían detenido para siempre la expansión otomana hacia el Mediterráneo occidental. Malta se convirtió en un símbolo. Si 500 hombres pudieron resistir a 40.000, tal vez el imperio otomano no era invencible. Los caballeros reconstruyeron Malta como una fortaleza imposible de tomar. La nueva capital, La Valetta, llamada así en honor a su líder, fue diseñada para que cada calle pudiera ser defendida y cada edificio pudiera convertirse en un bastión. Se preparaban para el próximo asedio. Pero nunca llegó. Los otomanos habían aprendido que algunas victorias cuestan más que las derrotas. Los veteranos de Malta quedaron marcados de por vida. Los sobrevivientes turcos se negaban a hablar de lo que habían vivido. Los caballeros que pelearon allí eran tratados con un respeto cercano al miedo. Habían pasado 4 meses en un combate tan extremo que cualquier otra guerra les parecía un juego de niños. Muchos nunca volvieron a luchar, no por heridas, sino porque el alma ya no podía soportar más. Pero no era agotamiento físico lo que sufrían, sino un tipo de fatiga de combate que el mundo jamás había presenciado. El asedio cambió la forma de hacer la guerra. Ambos bandos habían usado armas y tácticas que violaban todas las reglas del combate civilizado. El uso de la guerra biológica, la tortura psicológica y la brutalidad deliberada pasaron a ser estudiadas en las academias militares como el modelo Malta. ¿Qué ocurre cuando ambos bandos abandonan todo límite? La conclusión fue que ese tipo de guerra era tan destructiva para todos que nunca debía repetirse. Pero el verdadero legado de Malta fue psicológico. El Imperio Otomano, que hasta entonces parecía imparable, había sido detenido por 500 caballeros. Los defensores demostraron que la determinación podía superar a la cantidad, que la ferocidad podía vencer a la fuerza, y que un pequeño grupo dispuesto a todo podía derrotar a un imperio. Esa lección resonó a lo largo de la historia, desde la Revolución Americana hasta Vietnam y Afganistán. A veces, el bando más brutal gana, sin importar los números. Los caballeros de Malta convirtieron su isla en un infierno durante 4 meses. Usaron cuerpos humanos como materiales de construcción, cabezas como munición y el agua, la necesidad más básica del hombre, como arma. Violaron todos los principios de caballería que supuestamente defendían. Y aún así, ganaron. La mayor derrota del Imperio Otomano no fue provocada por un ejército gigantesco, sino por 500 hombres que prefirieron transformar su isla en un matadero antes que rendirse. Hoy, las fortificaciones de Malta aún se mantienen en pie. En sus muros siguen incrustadas bolas de cañón, algunas con fragmentos de huesos humanos dentro. La isla es un monumento a lo que ocurre cuando la guerra pierde toda frontera. El asedio de Malta no fue solo una victoria militar, fue la prueba de que los seres humanos pueden alcanzar niveles de violencia tan extremos que, incluso al escribir sobre ellos 450 años después, uno siente que mira al abismo de una crueldad calculada que defendió al cristianismo con métodos que habrían horrorizado a Cristo. Las consecuencias médicas revelaron horrores que no se entenderían durante siglos. Cuando los médicos examinaron a los sobrevivientes, encontraron caballeros que habían peleado durante semanas con huesos rotos que se habían soldado mal, creando deformidades grotescas. Algunos tenían fragmentos de espadas incrustados en el cuerpo, alrededor de los cuales la carne había crecido, convirtiéndolos en depósitos vivientes de metralla. La costumbre de los caballeros de seguir luchando heridos provocó infecciones que generaron nuevas enfermedades. Uno de ellos fue hallado peleando con una gangrena tan avanzada que su pierna se estaba pudriendo, la había atado con una cuerda a su cuerpo y continuó combatiendo 3 días más. Médicos turcos registraron casos similares, genízaros que, cegados por la cal viva, continuaban luchando guiándose solo por el sonido, golpeando todo lo que hablara maltés. El nivel de dolor que estos hombres soportaron rompió todo entendimiento médico sobre los límites humanos. El costo económico también fue descomunal. El Imperio Otomano gastó el equivalente a 3 años de ingresos imperiales en el asedio. Perdió a sus mejores ingenieros, a sus tropas de élite y, lo más importante, su reputación de invencible. Esclavos cristianos en todo el Mediterráneo comenzaron a rebelarse, creyendo que si Malta había resistido, ellos también podían hacerlo.
La pérdida de 200 capitanes navales experimentados paralizó el poder marítimo otomano durante una generación. Venecia y España, al percibir su debilidad, se volvieron más agresivas en sus políticas mediterráneas. El fracaso del asedio provocó un colapso económico. Los bonos de guerra otomanos cayeron en impago, causando una crisis financiera en Constantinopla. Los recursos desperdiciados en Malta podrían haber conquistado gran parte de Italia, pero en su lugar, 40.000 hombres y millones en oro solo compraron 30.000 tumbas en una isla rocosa. Quizás el legado más perturbador fue la normalización de la violencia extrema entre los sobrevivientes. Los caballeros que regresaron a Europa llevaron consigo los métodos de Malta. El uso de restos humanos como armas psicológicas se extendió a otros conflictos. Durante la Guerra de los 30 años, comandantes que habían estudiado el asedio aplicaron tácticas similares, cabezas usadas como proyectiles, cuerpos como muros y contaminación del agua como arma biológica. Los manuales militares comenzaron a incluir secciones sobre tácticas de Malta, métodos demasiado extremos para una guerra común, pero aceptables en defensa desesperada. Los caballeros habían demostrado que cualquier atrocidad podía justificarse en nombre de la supervivencia. La guerra europea se volvió notablemente más cruel después de 1565, como si Malta hubiera otorgado permiso para la barbarie antes impensable. El asedio no solo salvó Malta, infectó la guerra europea con un nuevo nivel de brutalidad aceptada. Pero aquí está la ironía final que atormentó a ambos bandos. Toda esa violencia extrema fue innecesaria. Documentos otomanos posteriores revelaron que Solimán ya había decidido retirar la flota si Malta no caía antes de septiembre, debido a las tormentas de invierno que se acercaban. Las defensas desesperadas de los caballeros, el último mes de carnicería, las miles de muertes de agosto, todo ocurrió cuando los otomanos ya planeaban retirarse. Del mismo modo, los refuerzos españoles habían estado listos durante meses, pero fueron retrasados por la burocracia, no por la distancia. Si hubieran llegado en julio, miles de vidas se habrían salvado. En realidad, ambos bandos se torturaron mutuamente durante un mes entero sin ningún motivo estratégico, arrastrados solo por la inercia de la violencia, por el ciclo del odio que nadie pudo detener. El asedio había cobrado vida propia, donde detener la matanza parecía más imposible que continuarla. Malta demostró que las guerras pueden volverse tan salvajes que continúan más allá de toda razón, alimentadas únicamente por las atrocidades previas que exigen venganza. El mes más horroroso de uno de los asedios más brutales de la historia fue, en el fondo, completamente inútil, una masacre mutua que no logró nada, excepto demostrar que los humanos pueden sostener una violencia inhumana mucho más allá de cualquier necesidad estratégica.